Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y las telenovelas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque les traigo un tema que ha encendido las redes sociales, un rumor que ha hecho palpitar corazones y una historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Así es, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, del supuesto reencuentro, o más bien, de la posible declaración de amor que ha revolucionado a sus fans y a medio mundo. Si eres de los que se quedó con el corazón roto tras el final de Sen Kalkam, prepárate para reavivar esa esperanza, porque esto está que arde. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme sabroso, les quiero pedir un favorcito, el de siempre, pero que es importantísimo para que este canal siga creciendo. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribir, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y, por supuesto, regalarnos un like si te gusta lo que vas a escuchar. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con el chismecito del día. Como les decía, el internet está que echa humo, y todo por unas declaraciones que han sacudido el mundo de las series turcas. Para los que no estén al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes dieron vida a Serkan y Eda en Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Su química en pantalla era innegable, tan real que muchos creyeron que el romance había trascendido la ficción. Y para sorpresa de muchos, así fue, confirmando su relación poco después de que la serie alcanzara el éxito mundial. Sin embargo, como en toda buena telenovela, su historia de amor tuvo un giro inesperado y terminaron separándose, dejando a sus fans con el corazón hecho pedazos. Pero como dicen, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que las brasas de ese romance no se han apagado del todo. La mecha que encendió todo este revuelo fue una entrevista, unas declaraciones, o más bien, una confesión de Kerem Bürsin que han dado mucho, pero muchísimo de qué hablar. No voy a entrar en detalles sobre el lugar exacto o la fecha exacta porque, como ustedes saben, la información en Internet corre como pólvora, y a veces se deforma un poquito, pero lo importante es el mensaje que transmitió. Imagínense por un momento que están sentados frente a la televisión, escuchando a Kerem hablar de su vida, de sus proyectos y, de repente, lanza una frase que deja a todos boquiabiertos. En esa entrevista, con una mirada que reflejaba sinceridad y un tono cargado de emoción, Kerem habló sobre el impacto que tuvo Hande en su vida. No se refirió a ella como una simple compañera de trabajo, sino como una persona especial, una mujer que lo marcó profundamente, tanto a nivel profesional como personal. Y ahí fue cuando el mundo se detuvo. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones sobre si esta confesión era una señal, un guiño al destino, una pista sobre un posible reencuentro. Kerem no mencionó directamente que quiera volver con Hande, pero sus palabras dejaron claro que el sentimiento hacia ella no ha desaparecido. Habló de la admiración que siente por su talento, de la conexión única que compartieron, de las risas y los momentos mágicos que vivieron juntos. Incluso dejó caer algunas frases ambiguas que hicieron que sus fans se aferraran con fuerza a la idea de un final feliz para esta historia de amor. No sé ustedes, pero a mí me pareció como si estuviera describiendo un amor que trascendió la pantalla, un amor que dejó una huella imborrable en su corazón. Y claro, esta confesión no pasó desapercibida para los seguidores de la pareja. En Twitter, Instagram y TikTok se desató una verdadera tormenta de hashtags como #Kerem y Hande juntos otra vez, #Kerem confiesa su amor, #Hande mereces un final feliz, y muchos más. Los fans revivieron viejas fotos y vídeos de la pareja, recordaron momentos especiales de la serie, e incluso, hicieron ediciones y montajes que mostraban a Kerem y Hande como una pareja de ensueño. La euforia era tal que muchos empezaron a pedir a gritos un reencuentro, una segunda oportunidad para el amor entre estos dos talentosos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible un reencuentro? ¿O todo es producto de la imaginación de unos fans demasiado ilusionados? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Como les comentaba al principio, esta situación es más bien un rumor, una bola de nieve que se ha hecho más grande a partir de las declaraciones de Kerem y de las especulaciones que han surgido a raíz de ellas. Por lo que sabemos, Hande no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha confirmado ni desmentido nada. Ella ha continuado con su carrera, enfocada en sus nuevos proyectos y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Y aquí es donde debemos ser prudentes. Si bien es tentador dejarnos llevar por la emoción y la fantasía,
también es importante mantener los pies en la tierra. Debemos recordar que la vida real no es una telenovela, y que las decisiones que toman las personas, en especial aquellas que son públicas, son mucho más complejas que un simple sí o no. Puede que Kerem haya expresado un cariño y una admiración sincera hacia Hande, pero eso no significa necesariamente que quiera retomar la relación. Puede que sea una simple muestra de gratitud por los momentos compartidos, o incluso una forma de cerrar un ciclo de una manera más madura y honesta. Además, debemos tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son personas que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No podemos presionarlos para que se reconcilien, ni crear expectativas que puedan terminar en una desilusión. Lo que sí podemos hacer es respetar sus tiempos, apoyar sus proyectos profesionales y esperar pacientemente a que, si el destino así lo quiere, nos sorprendan con alguna noticia. Pero volviendo al tema que nos compete, es innegable que las palabras de Kerem han tocado una fibra sensible en muchos de nosotros. A pesar de los rumores, las especulaciones y los sentimientos encontrados, algo que no podemos negar es que la relación entre Kerem y Hande fue algo muy especial, algo que trascendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y es precisamente esa magia la que sus fans quieren revivir, esa chispa que hizo que muchos nos enamoráramos de Senkalkapm y de la pareja que la protagonizaba. Es entendible que los fans se emocionen, que quieran ver a sus ídolos juntos de nuevo, que imaginen un final feliz para su historia de amor. Después de todo, no es la primera vez que una pareja de la televisión conquista nuestros corazones y hace que nos identifiquemos con su historia. Recordemos otras parejas que también generaron gran expectación, como las de Jennifer Aniston y Brad Pitt, o la de Ryan Gosling y Rachel McAdams, y la locura que generaron en su momento. Todas ellas, en mayor o menor medida, despertaron nuestras fantasías y nos hicieron creer en el poder del amor verdadero. Pero aquí hay algo que me gustaría reflexionar. ¿Qué es lo que hace que una pareja nos genere tanta fascinación? ¿Será la química innegable que tienen en pantalla? ¿O la historia de amor que nos cuentan? ¿O simplemente la esperanza de que el amor triunfe a pesar de las dificultades? Creo que es una combinación de todos estos factores. Nos encanta ver a dos personas que se complementan, que se entienden con una mirada, que luchan por su amor contra viento y marea. Y cuando esa química es tan evidente como la que tenían Kerem y Hande, es difícil no dejarnos llevar por la emoción y soñar con un final feliz. La verdad es que en muchos casos el impacto de una serie en nuestras vidas es tan fuerte que nos cuesta separar la ficción de la realidad. Los personajes se vuelven parte de nuestra vida cotidiana, nos identificamos con sus emociones, sufrimos sus desilusiones y celebramos sus victorias. Y cuando esos personajes son interpretados por actores que tienen una conexión tan fuerte como la de Kerem y Hande, es natural que queramos que su amor trascienda la pantalla. Por eso, cuando una pareja que amamos se separa, sentimos una punzada en el corazón. Es como si se rompiera una parte de nuestra propia historia, como si se desvaneciera la magia que nos había hecho soñar. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que nuestra percepción de las relaciones de pareja se ve influenciada por los medios de comunicación y las redes sociales. Nos hemos acostumbrado a ver imágenes de parejas perfectas, con historias de amor de cuento de hadas, que muchas veces no se corresponden con la realidad. Y eso puede llevarnos a tener expectativas poco realistas sobre nuestras propias relaciones, o incluso a proyectar nuestros deseos y fantasías en las vidas de las celebridades que admiramos. Pero más allá de la fascinación que sentimos por las parejas de la televisión, creo que también hay una reflexión más profunda que podemos hacer sobre las relaciones humanas en general. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el amor, la alegría, la tristeza, la desilusión y la esperanza. Y es precisamente esa complejidad de emociones la que nos hace humanos. Y quizás es precisamente esa complejidad la que hace que nos sintamos tan conectados con las historias de amor que vemos en la pantalla. Todos hemos pasado por algún tipo de ruptura, por algún tipo de desamor, y nos identificamos con esos personajes que sufren, que aman, que se equivocan y que aprenden. Y es precisamente esa conexión emocional la que nos hace querer que sus historias tengan un final feliz. Ahora bien, volviendo al tema de Kerem y Hande, es importante destacar que ambos son profesionales de primer nivel, que han demostrado su talento en diversas producciones. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y ganándose el cariño del público en todo el mundo. No podemos definir sus vidas solo por la relación que tuvieron en el pasado.
Ni Kerem ni Ande son Serkan ni Eda, aunque a veces cueste separarlos. Son personas de carne y hueso con sus propios sueños, anhelos y desafíos. Y es precisamente ese crecimiento personal y profesional el que debemos celebrar y apoyar. No podemos limitarlos a un solo papel, ni obligarlos a vivir la historia que nosotros queremos. Su vida es suya y tienen derecho a escribir su propio destino. Y aunque como fans nos guste fantasear con un reencuentro, también debemos ser conscientes de que ellos tomarán las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Por eso, en lugar de insistir en un romance del pasado, podemos apoyar sus nuevas decisiones, celebrar sus logros y esperar pacientemente a que, si el destino así lo quiere, nos vuelvan a sorprender. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas, seguir conectados a sus redes sociales, apoyando sus proyectos y mandándoles buenas energías. Si hay algo que esta historia nos ha enseñado es el poder que tiene el amor y la importancia de mantener la esperanza. Y aunque no sepamos qué le depara el futuro a Kerem y Ande, lo que sí podemos hacer es seguir creyendo en la magia de las relaciones humanas y disfrutar de cada momento que nos regala la vida. Y si algún día estos dos talentosos actores deciden reconciliarse, pues será una gran noticia que todos celebraremos con mucha alegría. Y si no, pues seguiremos apoyándolos en sus respectivos caminos, felices de haber compartido un pedacito de su vida, y agradecidos por todas las emociones y momentos mágicos que nos han regalado. Así que, mi gente, mantengamos la calma, la esperanza y la buena vibra. Recordemos que la vida es una aventura llena de sorpresas y que en el amor, como en el juego, todo es posible. Y ahora sí, vamos con las conclusiones de este vídeo. Para recapitular un poquito, hoy hemos explorado la declaración que hizo Kerem Bürsin, que ha encendido las redes sociales y el corazón de los fans de Senkalkam. Hemos analizado sus palabras, las reacciones que generaron y las posibles implicaciones que tienen para un futuro reencuentro entre él y Hande Erçel. Hemos reflexionado sobre el impacto de las parejas de la televisión en nuestras vidas y la importancia de mantener un equilibrio entre la ficción y la realidad. Y hemos reafirmado la idea de que el amor es un sentimiento complejo, que puede traer alegría y desilusión, pero que siempre vale la pena celebrar y creer en él. También hemos recordado que Kerem y Ande son personas individuales, con sus propias vidas, sueños y decisiones y que debemos respetar sus tiempos y sus espacios. Y sobre todo hemos dejado claro que, sea cual sea el futuro de esta historia, siempre recordaremos con cariño los momentos mágicos que nos regalaron estos dos talentosos actores. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad que su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado este chismecito, que se hayan entretenido, que hayan reflexionado y que, al menos por un ratito, se hayan transportado al mundo de las telenovelas que tanto nos gustan. Y antes de despedirme, les quiero pedir, como siempre, que nos dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué piensan sobre todo este tema? ¿Creen que es posible un reencuentro entre Kerem y Ande? ¿O simplemente son ilusiones de los fans? Quiero leerlos a todos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de regalarnos un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que este es su canal y que aquí siempre los recibiremos con los brazos abiertos. Y ahora sí, con mucha alegría y buena vibra, me despido de ustedes. Hasta el próximo vídeo, mi gente guapísima. Cuídense mucho y no dejen de soñar. Un abrazo gigante para todos. Ciao.